Actualidad Radio, la información nunca sonó tan bien. De regreso aquí en La Peña le damos la bienvenida a la amiga Iliana Labastidas, directora del diario Las Américas. Iliana, bienvenida a tu casa. Muchas gracias, César. Muy buenos días para ti y para Ricardo. Un gusto poder conversar con ustedes. Oye, para nosotros siempre es un placer poder hablar Por contigo. Supuesto que sí. Ricardo, abre plaza. Bueno, Iliana, ¿cómo ves las cosas? Yo te voy a decir cómo la veo yo. Me voy a quitar la gorra esta que tengo de reportero y voy a hablar como ciudadano común, ¿no? Oye, yo estoy impaciente con el tema de Cuba, estoy impaciente con el tema de Venezuela. No sé si verdaderamente debe de haber un calendario, pero y me señalan amigos a quienes les digo, oye, han pasado 67 años desde que Cuba cayó bajo el comunismo. Esperar un poco más no es un sacrificio tan grande, pero verdaderamente yo estoy pensando que el régimen puede sobrevivir todas estas presiones a las que está sujeto en La Habana, y por supuesto no me satisface que me parece que el gobierno de Washington ha establecido algún tipo de alianza comercial que tiene que ver con la explotación del petróleo con los comunistas chavistas que siguen el poder en Caracas. Pero bueno, tú eres una persona mucho más equilibrada que yo. Tú me dices. Mira, Ricardo, cuando tú dices que te quitas la gorra de reportero y hablas como ciudadano, sí. yo te voy a decir lo siguiente. En estas circunstancias que estamos viviendo, cubanos y venezolanos, porque por razones obvias, porque vemos el hemisferio de manera integral y porque verdaderamente los dos focos, vamos a decir, o dos de los focos de tensión más críticos que tiene el hemisferio son precisamente Cuba y Venezuela, que nos afectan a todos. Hay momentos que yo trato de mantener el equilibrio al que tú aludías, que me corresponde como periodista, por tener la responsabilidad de estar al frente de un grupo de reporteros, pero hay momentos en que la exasperación como ser humano y como ciudadana también me invade. Si voy a comenzar hablando desde la perspectiva periodística y la responsabilidad que me compete. Es cierto que en ambos países se establecieron distintos momentos históricos, pero al final se establecieron y tomaron fuerza dos regímenes que para sanearlos y salir de ellos se necesita una serie de componentes. Se necesita estrategia. Estas estrategias tienen necesariamente que tener momentos de ejecución, tienen que tener pasos. Por ejemplo, voy a detenerme en Venezuela. Yo ayer en mi mente, en la noche, preparándome para una entrevista que me hicieron en la noche sobre estos mismos temas, me preparaba con una analogía y decía, el antídoto para curar el veneno que se inoculó en Venezuela, para desgracia de los venezolanos y de todo el continente, lo estamos tomando del propio veneno de una serpiente que han dejado a la cabeza de Venezuela, que es como yo identifico a la señora Delcy Rodríguez, porque al final ella formaba parte de ese entramado criminal que estaba a la cabeza de Venezuela y que solamente se descabezó con la salida de Maduro. Y yo sé, estoy consciente por sentido común, que salirse de un entramado criminal como ese no toma 2 días. Lo que pasa es que lo que me puedo cuestionar, tanto como reportera como ciudadana, y también como ciudadana, es la agilidad o la celeridad con la que estamos tratando la manera de que ese antídoto venenoso que representa a esta señora pueda permitir o pueda hacer que obre con la agilidad que necesitamos, porque tanto los venezolanos como el resto de quienes observamos lo que pasa en Venezuela, estamos todos ansiosos de ver
que se acabe de dar una solución para que definitivamente el país efectivamente pueda comenzar una transición, que en estos momentos no creo que haya nadie que pueda hablar de que en Venezuela inició una transición, no lo creo. En el caso de Cuba, ¿qué está pasando con Cuba? Es la madre de las dictaduras, como todos sabemos. Es una isla pequeña. Cuando los cubanos o la gente que conoce de la política regional dice que Cuba es la madre de las dictaduras, habrá quien crea que estamos exagerando, pero no es exageración, es así. Allí se fomentó el laboratorio ideológico que dio lugar a toda la expansión de lo que estamos padeciendo en Latinoamérica, no solamente porque Estados Unidos también ha sido penetrado por la labor de Cuba. Entonces, sanear esa situación en Cuba también requiere un tiempo, también requiere estrategias. A veces surgen declaraciones, a veces entrevistamos a expertos que dicen cosas desde un punto de vista muy lógico y con nivel de información que le dan a uno un poco de esperanza, pero también surge como una desazón cuando uno puede pensar por determinadas cosas que pasan lo que tú acabas de decir. Yo como cubana y como periodista y como ciudadana de este hemisferio, no puedo pensar que la solución de Cuba transite por ningún tipo de diálogo entre una administración estadounidense y ese régimen, porque realmente lo que le tiene que importar no solamente a los cubanos, sino también es a cualquier administración estadounidense, es el peligro que representa Cuba para la seguridad de este país. Cuba ha agredido a Estados Unidos a lo largo de la historia de muchas maneras, pero lo ha agredido con éxodos dirigidos, migratorios dirigidos, ha invadido el país de gente, y yo soy una de las cubanas que está aquí precisamente por la situación política de Cuba y las leyes habilitadas por Estados Unidos, pero aquí han entrado de manera regular y de manera irregular todo tipo de personas, y eso ha sido dirigido desde La Habana. Cuba ha penetrado con espías a Estados Unidos. Cuba es territorio que abre sus puertas a todos los enemigos de Estados Unidos. Entonces, Cuba constituye un foco, además de toda la nocividad que ha expandido al resto de los países de la región con su sistema dictatorial. Yo creo que para Estados Unidos Cuba debería ser un foco de interés para sanear. Ahora, si las estrategias que se están aplicando y la manera en que se está haciendo son correctas, hay ocasiones en que me la cuestiono. Yo coincido contigo, Liliana, en que no se puede hablar de transición en Venezuela, y creo que ningún venezolano lo va a hablar. La señora Delcy Rodríguez ha llevado adelante una suerte de metamorfosis extraordinaria, ¿verdad? Es un auténtico pigmalión convirtiéndose en una especie de ovejita. Pero en el día de ayer, cuando se cumplió el centenario del natalicio de Fidel Castro, ella escribió lo siguiente, lo voy a leer para ustedes. El presidente Fidel Castro forma parte de los líderes que trascienden el tiempo y permanecen en la memoria colectiva. Hoy, al conmemorar el centenario de su natalicio, recordamos su firme compromiso con la dignidad, la justicia social, la soberanía, el internacionalismo solidario. De manera tal de que se le olvidó ayer a la señora Delcy Rodríguez toda esa estrategia carnestolenda de disfrazarse de ovejita. Y ahí está la verdadera Delcy, de nuevo, saludando al gran líder XXX. ¿Cómo la ves, Ricardo? Mira, a mí no me sorprende. Yo creo que Delcy y Jorge Rodríguez, por razones familiares, entre otras, son lo que aquí en Estados Unidos llamamos Red Diaper Babies, bebitos de pañales rojos. Yo creo que ella siempre ha sido una defensora del castrismo, lo hizo en los diversos cargos que ocupó durante los gobiernos de Chávez y Maduro, lo sigue siendo ahora, que es más o menos, yo no sé, parte de, yo no sé cómo llamarle al gobierno, una cleptocracia que también sirve como una suerte de protectorado de Estados Unidos, pero sigue siendo esa persona que ve a Fidel Castro como una figura positiva. Bien, y
Yo coincido contigo, Ricardo, cuando hablas de la impaciencia, ¿verdad? Porque en el caso de Venezuela abundan las excusas, pero en el caso cubano no pueden abundar las excusas después de 67 años y después de que ya son largos meses en esta crisis. ¿Cómo la ves, Iliana? Mira, en el caso cubano no solamente no hay excusas. En el caso cubano, yo diría que sobran las razones para una acción y siempre digo que, y todas las personas mucho más conocedoras de estos temas que yo, que escucho a diario, analistas con poder suficiente de conocimiento e información, lo dicen, la solución de Cuba tiene que estar en manos de los cubanos, de eso estamos claros. Pero yo reitero lo que decía ahorita, en Cuba hace 67 años, cada día más empobrecida, hay una población además de empobrecida, desvalida, porque lo primero que hicieron las personas que tomaron el control administrativo de Cuba como si fuera una finca privada fue desarmar a la población. Además de que la población cubana es una población desvalida desde el punto de vista de armamento, vamos a decir que sería un recurso en caso de un supuesto alzamiento, porque vimos el alzamiento que lo hubo en julio de 2021, ¿en qué terminó? Represión, golpizas, gente arrestada, porque la gente no tiene con qué defenderse. Pero además de eso, es una población hambriada, una población que sobrevive sin electricidad, sin tener con qué conservar los pocos alimentos. Entonces, está en manos de los cubanos la solución de Cuba, pero hay que ver con qué recursos cuentan los cubanos que están allí adentro para, repito, una sublevación, una acción. ¿Qué tendría que pasar en Cuba para que internamente se dieran las condiciones? Bueno, yo voy a darle crédito quizás para darme un poco de esperanza y dársela a quienes nos están escuchando, a un análisis que hizo un experto militar que entrevistamos para esta edición semanal de Diario Las Américas, donde nos dice, hipotéticamente, pero bajo su conocimiento militar y su razonamiento militar, que quizás la penetración de la CIA en Cuba en estos momentos lo que esté buscando sea eso, donde pueda haber una excisión a lo interno de Cuba dentro de gente que pueda tomar acciones, dígase dirigentes, dígase militares, donde la CIA puede estar viendo en Cuba, en el caso de que lo estuviera viendo, donde pueden estar las debilidades para verdaderamente desde dentro provocar una implosión. Pero yo sinceramente no creo que a Estados Unidos le falte ningún tipo de razón ni ningún tipo de argumento para una acción en Cuba. Si es que no se quiere, si es que, voy a decirlo desde mi razonamiento, desde una perspectiva hipotética, porque no tengo elementos para decir que sea así. Si es que no se quiere obrar en Cuba como se obró en Venezuela, que hubo una, como se le dice, una acción quirúrgica donde tuvieron que usar fuerza militar para extraer a Nicolás Maduro y que después suceda lo que está pasando en Venezuela, bueno, si no quieren usar esa metodología porque no han identificado allí, yo creo que en Cuba solamente con extraer a Díaz-Canel o a Raúl Castro no fuera suficiente, porque ahí hay unas cuantas. En Venezuela la serpiente tenía varias cabezas, pero en Cuba yo creo que es una hidra lo que hay. Entonces, no solamente habría que extraer a Díaz-Canel, a Raúl Castro y al primer ministro, habría que hacer una limpieza mucho más profunda. La operación estratégica o quirúrgica no pudiera ser tan precisa como intentaron hacerlo en Venezuela, y quizás no quieran usar esa metodología, pero yo sí creo que Estados Unidos tiene recursos y personal lo suficientemente capacitado para idear de qué manera salirse de aquello. Lo único que no concibo es la posibilidad de que haya ningún tipo de conversación que pase por la idea de que alguna de esas personas, sea de la familia Castro o de quienes están ahora en el poder, se mantenga al frente de Cuba, porque eso sí, verdaderamente sería un desastre y una desgracia para los cubanos. Así es, así es.
Bueno, Ileana, muy interesante. ¿Quieres agregar algo, Ricardo? No, yo estoy ansioso de que el pueblo de Cuba pueda aspirar a la felicidad. Aquellos cubanos que están dentro de la isla no se vean forzados a abandonar ese pedacito de cielo que es en paisaje, en cultura, en música, el caimán verde ahí en el Caribe, y aquellos que a lo largo de estos casi 70 años han tenido que abandonar el país, la mayoría de los cuales dejaron el país, pero la memoria de lo que fue Cuba no se les ha ido de la mente, y los que quieran poder volver, que lo hagan. Que el cubano pueda comer 3 veces al día, que se acueste sin sufrir esos terribles calores, que pueda dormir la noche, que haya electricidad y que haya la posibilidad de una prosperidad compartida en libertad. Ese es mi anhelo de Cuba, eso es lo que yo siempre he deseado desde niño, y ojalá que eso se pueda lograr. Mientras más pasan los días, a veces crece mi escepticismo de que sea así. Bien, Ileana, muchísimas gracias. Ileana, un abrazo por habernos acompañado. No, muchas gracias para ustedes por la invitación, y un abrazo para los dos. Gracias, igualmente. Actualidad Radio, la información nunca sonó tan bien.